Buenas, ¿todo bien? Estamos esperando a que se sume gente para arrancar. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vemos que se está sumando gente. Vamos a esperar un poquito para comenzar. Si quieren me pueden ir contando un poco de ustedes para saber, programan, si quieren empezar a programar, vayan contándome un poco de ustedes y a medida que va llegando gente, ahora en un ratín comenzamos. Cuéntenme un poquito. ¿Les gusta la programación? ¿Quieren saber un poco más? ¿Les gustaría empezar a ver de qué se trata esto de la programación? Mi nombre es Gustavo Truco, para quienes no me conozcan. Acá Sofía nos cuenta quiero empezar a programar. Buenísimo, esta charla está bueno como introducción y entrada al mundo de la programación. Vamos a dar definiciones claves que creemos que son importantes para programar. El nombre de la charla en este ciclo de vivos que estamos haciendo en Instagram es 15 palabras de programación que deberías conocer y vamos a estar hablando un poco de eso. Pero bueno, alguien más que me vaya contando si saben algo de programación, si alguna vez programaron, si les interesaría programar. Cuéntenme un poquito para ir conociéndonos. Hola, tengo 13 años y hace 2 años empecé a programar, nos cuenta Candela. Cande, ¿con qué programaste? ¿Qué hiciste de programación? ¿Nos querés contar un poquito más? El resto también nos puede dar un poco de testimonio. Empecé a estudiar en la plataforma de Mumuki. Ah, buenísimo. ¿Y te gusta? ¿Cómo te va con la plataforma? El resto también, como les contaba, estamos esperando que se sumen un par más de personas y comenzamos, pero bueno, la idea es que me vayan contando si saben programar y qué hacen, si les interesaría programar. Yo sé algo de JavaScript y me gustaría aprender UX, nos cuenta Lau, buenísimo, vamos a hablar de eso. ¿Sí? ¿Alguien más nos quiere contar algo? Si están programando, ¿qué nos pueden decir? ¿Sí? Hola, doy clases en una escuela proa de Córdoba, programamos con los chicos en Gobstones, Python. Buenísimo, en Mumuki tenemos contenido con ambos lenguajes, tanto Gobstones y Python. Para aquellas personas que no sepan de qué hablamos cuando hablamos lenguaje, esta es la charla indicada, ya que como contaba hace un ratito, esta charla es 15 palabras que deberías conocer sobre programación. Cande nos cuenta, sí me encantó, acá en San Luis el gobierno se contactó con Mumuki, hizo una competencia de programación y el año pasado gané el viaje a Silicon Valley. Ah, buenísimo, fuiste de las ganadoras. Sí, estuvo muy bueno eso. De hecho, estuve cuando se tomó el examen. Siempre es un placer estar en contacto con la gente de San Luis. Manu nos pone, aguante JS, aprendan ese lenguaje. Genial. Así que bueno, si quieren vamos comenzando un poquito, ¿sí? Vamos a arrancar. Primero me voy a presentar, mi nombre es Gustavo Truco, soy ingeniero en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional, soy director de educación en Mumuki y soy docente tanto de la UTN, que es donde estudié, la Universidad Tecnológica, y de UCEMA, ¿sí? En la UTN doy una materia que se llama Paradigmas de Programación y en UCEMA doy Introducción al Pensamiento Computacional y Base de Datos 1. Eso es para que sepan un poquito de mí antes de arrancar. Bien, a ver, acá nos están contando. Puli pone, hola, estoy usando la plataforma de Mumuki, me quedé en un ejercicio trabada, pero voy bastante bien. Buenísimo, la idea es, en este ciclo de vivos que estamos haciendo desde Mumuki, vamos a tener uno de resolución de ejercicios, así que esté atento todo el mundo para ver cuáles van a ser los vivos que se vienen, ¿sí? Nahuel nos cuenta, estoy estudiando para programación, para videojuegos y andamos con Pygame, pero no entiendo nada. Está bien, está perfecto, al principio siempre cuesta, lo importante es la perseverancia, ¿sí? Siempre que entramos en una nueva disciplina, lo importante es no frustrarse. A mí también me costó cuando arranqué a programar y antes de trabajar en Mumuki trabajé como programador casi 4 años y bueno, es cuestión de adaptarse, como siempre que estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Sí? A ver... Bien, yo me quedé en Ruby, nos cuenta Candela. Lindo lenguaje Ruby, hay gente ahí del otro lado que sé que le gusta mucho. Así que bueno, se sigue sumando gente, está genial, vamos
vamos a ir comenzando, ¿sí? La idea, como les contaba, es dar 15 palabras de programación que deberían conocer. Obviamente, cualquier duda que tengan, cualquier palabra que quieran saber, lo van escribiendo ahí en el chat, voy a tratar de estar atento y me van poniendo qué cosas quieren saber. Acá Nacho nos cuenta, vengo programando hace un tiempo en Mumuki y este año arranqué una diplomatura en HTML, CSS y JavaScript a distancia en la UTN. Muy bueno, Nacho, muy copado. Está muy bueno, metele pilas a eso que está muy bueno y por lo que veo tiene un enfoque a lo que es desarrollo web, ¿sí? Así que está genial. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando. Si se llega a trabar o no me ven me avisan, ¿sí? Porque tuve algunos problemitas con internet el día de hoy. Vamos a arrancar. Ya que vamos a hablar de 15 palabras de programación que deberían conocer, vamos a empezar por el comienzo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de programar? ¿Qué es programar? Bien, decimos que programar es el arte de automatizar, es decir, volver automática tareas, para que una computadora resuelva nuestros problemas. ¿Sí? Esa es la idea de programar, darle instrucciones a una computadora para que resuelva nuestros problemas. Y ahí surge una palabra que quizás no surge por lo general cuando hablamos de programación, la cual es arte. ¿Y por qué decimos que la programación es un arte? Porque hay un proceso creativo detrás de la programación. ¿Sí? El tema es que muchas veces cuando preguntamos la definición de programación, mucha gente te dice, y es una serie de pasos ordenados para algún objetivo. Y esa no es la definición de programación, esa es la definición de algoritmo, ¿sí? Que no es lo mismo que programación y tampoco es lo mismo que logaritmo. Lo único que tienen en común los algoritmos y los logaritmos es que tienen las mismas letras, pero los logaritmos son matemáticos, mientras que los algoritmos son la serie de pasos ordenados para cumplir un objetivo. Ahora les voy a dar un ratito para que me vayan escribiendo, pero si los algoritmos son eso, son una serie de pasos ordenados para cumplir un objetivo. ¿Solo están en la programación? Están muy presentes en la programación, pero solo están ahí en su vida cotidiana. ¿No siguen series de pasos ordenados para cumplir un objetivo? ¿Se les ocurren ejemplos de algoritmos que estén en su vida cotidiana? Vamos a darles un poquitito a ver si me cuentan qué algoritmos se les ocurren. ¿Alguien se anima a tirar una idea de algún algoritmo? Una receta de cocina, nos dice Manu. Perfecto, Manu. Una receta de cocina es un algoritmo. ¿Por qué es un algoritmo? Ahí tenemos otra persona que nos puso una receta de cocina. Sí, es un clásico la receta de cocina porque seguimos una serie de pasos ordenados para cumplir un objetivo. ¿Sí? No es lo mismo si estamos haciendo, a mí me gusta dar este ejemplo, si estamos haciendo milanesas, ¿no? Por ejemplo. No es lo mismo decir, bueno, primero cocino la carne, después le pongo huevo, después le pongo pan rallado y la sirvo. Tipo, la verdad que nadie querría comer esa milanesa. Y miren que yo no le hago mucho asco a la comida en general, ¿sí? Entonces es importante que esos pasos estén ordenados y que busquen cumplir un objetivo. Más ahora en esta época donde estamos, por lo menos yo que no era tanto de cocinar, ahora con la cuarentena, que estoy cocinando un poco más, bueno, está como muy presente. Otro algoritmo ahora de nuestra vida cotidiana es cuando volvemos a casa, ¿sí? Cuando salimos a hacer compras y volvemos. También estamos siguiendo una serie de pasos ordenados para cumplir un objetivo. Por ejemplo, sabemos que nos tenemos que quitar el calzado, que tenemos que desinfectar los productos que compremos, que nos tenemos que quitar la ropa y meterla en una bolsa, ¿no? Entonces, todos esos son pasos ordenados. ¿Y cuál sería el objetivo ahí? Bueno, cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Lavarse las manos cantando, nos pone Dani. Laura nos había dicho, por ejemplo, un paso de baile. Acá también nos pusieron una coreografía. Perfecto, son todos ejemplos que tenemos de algoritmos, ¿sí? Hay un montón, no son solo de la programación los algoritmos, pero sí están muy presentes, ¿sí? Otra palabra que se confunde mucho con programar es codear. ¿Qué es codear? Si vamos a la definición de la palabra codear, es pegarle algo con los codos, es hacer esto, eso es codear. Pero en el mundo de la programación, codear muchas veces se utiliza como sinónimo coloquial de la palabra codificar, ¿sí? Que es escribir en lenguaje de programación los pasos esos, los algoritmos y nuestros programas, ¿sí?
Codificar. Eso tiene que ver un poco de la manera que solemos hablar las personas que estamos en programación, que tenemos como un poco de vicio del lenguaje, donde algunas palabras que son en inglés las verbalizamos en el español. En inglés, codificar es code, ¿sí? To code. Entonces decimos codear, ¿sí? Pero en realidad es codificar, es decir, es volver código lo que tenemos pensado para volverlo un programa, ¿sí? En un lenguaje de programación. Es una parte de la programación, pero no es toda la programación. Perdonen, voy a tomar un poquito de agua, que me aconsejó Agus, que hizo el vivo. Hace 2 semanas me dijo, tenete una botellita de agua, y tenía razón. Bien. Perfecto. ¿Solo puedo programar si es inglés?, nos pregunta Agus. No, podés programar sin saber inglés, pero sí es muy recomendable tener un conocimiento de inglés, aunque sea básico, porque los códigos de los distintos lugares, ya que estábamos hablando de codificación, suelen estar en inglés y la documentación y la bibliografía suele estar en inglés, ¿sí? Entonces se suelen expresar esas cosas en inglés, entonces está bueno tener un nivel. Si bien se puede, quizás la curva de dificultad es un poco más amplia. Si no saben inglés. Así que estaría bueno como recomendación que si pueden estudien un poco de inglés. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a las siguientes definiciones. Codear sería solo una parte de programar. Exactamente. Programar, vamos a repetir un poco el concepto, es el arte de darle instrucciones a la computadora para que resuelva nuestros problemas. Codear o codificar, como sería dicho correctamente, entonces, como dijimos, es pasarlo a un lenguaje de programación. Y ahí surge una nueva palabra. ¿Qué es un lenguaje de programación? Los lenguajes de programación son una serie de reglas y un lenguaje que tenemos que hablar para comunicarnos con nuestra computadora, ¿sí? Para indicarles cómo van a ser nuestros programas, ¿sí? Es para escribir nuestros programas, es el lenguaje con el cual hablamos con la compu. ¿Se entiende? Hay muchos lenguajes de programación y probablemente conozcan algunos de nombre. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de C, de Pascal, pueden haber escuchado hablar de Java o de JavaScript, ¿sí? Que muchas personas piensan que son lo mismo Java y JavaScript por el nombre confuso. En realidad tiene que ver con que JavaScript justamente se puso ese nombre por la fama que tenía Java y para ver si ligaba un poquitito también. Pero en realidad son dos lenguajes totalmente distintos, ¿sí? Y estos lenguajes de programación, siguiendo con este vivo en el cual estamos dando palabras que son importantes para saber a la hora de programar, por lo general respetan un marco de programación al cual llamamos paradigma de programación, ¿sí? Un paradigma de programación es como el marco teórico que vamos a tener para resolver nuestros problemas, ¿sí? Hay distintos paradigmas, hay distintos enfoques a la hora de pensar nuestras soluciones de programación. Y un paradigma es quien nos lo brinda. Hay algunos lenguajes que responden a un paradigma, pero en realidad la mayoría no son tan puros como para decir, bueno, esto es de este paradigma. Hay muchos paradigmas. Está el paradigma imperativo, está el paradigma lógico, el paradigma funcional, el paradigma orientado a objetos, ¿sí? El tema es que nos da una forma de resolver problemas, ¿sí? Ese paradigma de programación. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna palabra que se haya mencionado y que digan, a mí no me quedó tan claro esto? ¿Sí? Aprovechen y pregunten, ¿sí? La idea es que esto no sea un monólogo, sino que tengamos interacción. Así que pregunten lo que quieran, ¿sí? Voy a darles un changüí para que pregunten lo que quieran, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el halago. Manu nos pone bien pillos los de JavaScript, tal cual. Estuvieron muy astutos. A ver, acá nos habían dicho levantarme a la mañana para ir al trabajo cuando estábamos hablando de algoritmos, tal cual. Poner a lavar la ropa también. Acá Santi me explicó un poquito de un programador backend, qué lenguajes utilizar. Hay muchos lenguajes de programación backend, ¿sí? Ahí estábamos hablando de algunos. Uno, por ejemplo, puede ser JavaScript, también se puede usar Ruby, ¿sí? Que es un lenguaje orientado a objetos. ¿A qué me refiero con que es un lenguaje orientado a objetos? Es un lenguaje que respeta ese marco teórico que brinda el paradigma de programación orientado a objetos, como estábamos hablando. Como se imaginarán, no hay una sola manera de programar, como tampoco hay un solo algoritmo para resolver nuestros problemas. Uno de los que surgió hoy era el de la receta de cocina, ¿no? Como el algoritmo que se suele utilizar de ejemplo, que es por fuera del mundo de la programación.
en tema es, ¿hay una sola receta para hacer cada comida? Por ejemplo, si queremos hacer empanadas, ¿hay una sola receta y un solo algoritmo para hacer empanadas? No, hay más de un algoritmo que cumple el mismo objetivo que es hacer empanadas, ¿sí? Podemos elegir uno u otro. Y a la hora de programar pasa exactamente lo mismo, ¿sí? No hay una sola manera de responder a nuestros problemas. Bien, acá Fede nos pregunta de qué depende que uses un paradigma u otro. Bien, perfecto. Como dijimos, son distintos enfoques a la hora de resolver un problema. Entonces, lo que es muy importante, si bien vamos a tener otra charla en este ciclo de vivos que nos va a dar consejos sobre cómo programar bien, es saber qué problema queremos resolver. Y cada paradigma tiene sus fuertes y sus debilidades para algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el paradigma imperativo es un paradigma que hace mucho foco en los algoritmos que vamos a crear. Entonces nos tenemos que andar cuidando absolutamente todo y es mucho más minucioso. Mientras que otros paradigmas son un poco más declarativos, que ahora vamos a hablar de eso, que va en contraposición de ser tan algorítmicos. Y lo que pasa es que a veces queremos tener mayor control de lo que estamos programando, ¿sí? Y tener más, como por ejemplo, no es lo mismo, si vamos a mudarlo a lo de las recetas, no es lo mismo hacer empanadas que pedir empanadas. Hay gente que prefiere la comodidad de pedir, donde no se preocupa, el objetivo es comer empanadas y se está enfocando en eso. Y hay otra gente que dice, no, yo quiero saber qué le pongo, qué ingredientes utilizo y tener un control más minucioso de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paradigma imperativo, que tiene tanto detalle algorítmico y estamos tan metidos en todo lo que está pasando, ¿sí? Es análogo a hacer las empanadas. Y otros paradigmas, como por ejemplo el paradigma orientado a objetos, nos dejamos de enfocar tanto en cómo queremos hacer las cosas, sino en qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Dicho esto, me da el pie para hablar de dos definiciones que vamos a mencionar ahora, y es que si bien vamos a hablar de que hay muchas maneras de programar, ¿sí? Hay dos consejos que solemos seguir. ¿Cuál es mi paradigma preferido? Bien, acá voy a ganarme un par de personas que me van a odiar. A la hora de programar, y desde un punto de vista laboral, el que más me gusta es el paradigma orientado a objetos. Creo que hasta ahí no gané enemigos. Pero a la hora de enseñar, como docente de la materia de paradigmas de programación, me gusta mucho explicar el paradigma lógico. Me parece muy divertido el paradigma lógico para explicar, ¿sí? Digo que me van a odiar porque hay mucha gente que a la hora de dar ese paradigma no les gusta. Incluso a ayudantes de cátedra lo odian al paradigma lógico, pero a mí me divierte mucho darlo, me parece muy entretenido, ¿sí? Me pasa eso. Para programar no, para programar prefiero el paradigma orientado a objetos. Bien. Bueno, entonces dijimos, hay muchas maneras de programar, pero hay dos consejos que vamos a tratar de seguir siempre, y es tratar de buscar la expresividad y la declaratividad en nuestro código, ¿sí? Declaratividad surgió hace un poquitito. ¿Qué significa declaratividad y expresividad? Expresividad está asociado con que nuestro código se entienda a simple vista, ¿sí? Para decirlo de alguna manera simple, con que nuestro código sea lindo, ¿sí? Como que sea algo lindo, que se entienda, ¿sí? Que no sea complicado, que no sea rebuscado a la hora de leerlo, ¿sí? Que si lo agarra alguien que no sabe qué es ese código pueda entenderlo. Declaratividad, en cambio, tiene que ver con enfocarnos, como les decía recién, en qué es lo que queremos hacer y no cómo lo queremos hacer, ¿sí? Está relacionado con el hecho de ocultar detalles algorítmicos. Vuelve de vuelta la palabra algoritmos, es decir, ocultar esos pasos que tenemos que seguir para cumplir un objetivo, ¿sí? Enfocarnos en qué queremos, no en cómo queremos que se haga. Dicho esto, la expresividad es un poco más subjetiva, como se podrán imaginar, porque ¿quién dice si es más entendible o no es más entendible como está escrito un código? La declaratividad es un poco más objetiva a la hora de ocultar esos detalles algorítmicos, ¿sí? Una no implica a la otra. Si bien están asociadas y por lo general están relacionadas, la declaratividad no implica expresividad y la expresividad no implica declaratividad. Y otra cosa importante a destacar es que no es una cualidad per se, sino que sirve como comparativa. Un código es más expresivo que otro código, o un código es más declarativo que otro código. No decimos que este código es expresivo o es declarativo, ¿sí? Es más o menos que el otro, ¿sí? Es importante recalcar eso. Entonces siempre vamos a tratar de buscar
como consejo que el código sea lo más expresivo posible, ¿sí? Es decir, que sea entendible. Y al mismo tiempo, desde mi punto de vista y a mí, como me gusta programar, vamos a tratar de buscar la declaratividad. Es decir, enfocarnos en qué queremos resolver y no en cómo queremos resolverlo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna palabrita que haya surgido y que digan, yo quiero saber esto? Después, obviamente, cuando termine la charla, vamos a pasar a todo el espacio de preguntas. Enzo nos pregunta, ¿entonces expresivo es el cómo? No, expresivo tiene que ver con que si yo hago un código y vos lo tenés que ver, lo entiendas, ¿sí? Digas, ah, bueno, acá tiene este nombre, entonces quiso decir esto, ¿sí? En cambio, declaratividad tiene que ver con enfocarnos en qué queremos hacer y no cómo queremos hacerlo. Va en la contracara de lo que es imperativo, donde decíamos que tenemos mucho detalle algorítmico y tenemos un control minucioso de qué es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna palabrita que haya surgido? Bien, clarísimo, excelente. Bien, entonces vamos a pasar a hablar un poco, ya que queremos que sea entendible nuestro código, vamos a decir que tenemos que usar buenos nombres para nuestros procedimientos y nuestras funciones. Bien, ahora, Fede, expresividad es la interfaz. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de interfaz. Ya Lau hoy nos había preguntado y decía que se quería dedicar a UX, así que vamos a hablar un poquito de interfaz y lo que es UI y UX. Procedimientos y funciones, ¿no? Decimos queremos que sean expresiones nuestros procedimientos y nuestras funciones. ¿Qué es un procedimiento y qué es una función? ¿Sí? Vamos a decir que el procedimiento es un conjunto de comandos que van a resolver una parte de un problema o un problema entero por nosotros a partir de darle un nombre a ese conjunto de comandos y de instrucciones, ¿sí? Utilizando ese nombre podemos resolver la parte de un problema, ¿sí? Una partecita. Mientras que las funciones, por el otro lado, son como subtareas que nos devuelven información que necesitamos para resolver el problema. Dicho muy burdamente, los procedimientos hacen cosas, ¿sí? Resuelven cosas, mientras que las funciones nos devuelven cosas, ¿sí? ¿Se entiende un poco la diferencia? ¿Alguna duda de la diferencia de procedimiento y función? Es uno de los términos más confusos, sobre todo porque muchos lenguajes de programación, procedimientos y funciones se definen, es decir, se crean de la misma manera, se utilizan igual, simplemente la diferencia está en que si devuelve algo, ¿sí? Queremos devolver un valor, estamos hablando de una función, y si estamos haciendo algo, resolviendo una parte de nuestros problemas, estamos hablando de un procedimiento. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. ¿Cómo que devuelven cosas? Pregunta Manu. Perfecto, vamos a dar un ejemplo de función. Imagínate que tenés una función que querés que te diga el doble del número 2. Entonces, volviendo a la expresividad, vos le podrías poner, no sé, zapatilla, ¿no? Y que te devuelva 4 como nombre. Ahí tenemos un problema de expresividad. ¿Por qué? Porque en realidad si algo me va a devolver el doble de 2, no está bueno que se llame zapatilla nuestra función, sino que se podría llamar doble de 2. Y ahora imaginémonos que tenemos otra función que se llama doble de 4. ¿Qué va a devolver doble de 4? Alguien que me lo escriba rápido en el chat. La función doble de 4, cuando ejecutamos, es decir, cuando hacemos que esa función haga lo que tiene que hacer, ¿qué nos va a devolver la función doble de 4? 8. Perfecto. Y si tuviésemos, no, doble de 4 devolvería 8, doble de 2 devolvería 4. Imagínense que tenemos doble de 4 nos devuelve 8, ¿no? La función doble de 4. Doble de 8 nos devuelve 16. Doble de 100 nos devolvería 200, ¿sí? Pero imagínense tener que hacer una función doble de por cada uno de los números, ¿sí? Entonces habría que buscar una manera de generalizar todo eso, ¿no? Estaría bueno tener una función que se llame doble, por ejemplo, y que nosotros le digamos, che, yo quiero el doble, pero no quiero llamar una función doble de 2 que me dé 4, doble de 4 que me dé 8, doble de 20 que me dé 40. Sino que estaría bueno tener una función que sea doble, que le digamos, che, mirá, tengo este número, ¿me podrías decir el doble? ¿Sí? Entonces lo que buscamos
ahí es tratar de generalizar comportamiento y es cuando entra otra definición muy importante de programación que es la idea de parámetro. Entonces, de repente ya no tenemos la función doble de 4, doble de 8, doble de 20, doble de 100. Tenemos la función doble, que le damos un número y nos devuelve el doble de ese número. Entonces, por ejemplo, si decimos, bueno, doble, toma el 2. Bueno, dale, recibo un 2, porque las funciones reciben cosas, recibo un 2 y te devuelvo un 4. Recibe un 100 y te devuelve 200, la función doble. Entonces lo que hacemos es, si vemos que hay comportamiento en común y hay una parte puntual que queremos diferenciar, lo que vamos a hacer es parametrizar. Es decir, ahora doble, ya no hay doble de 4, doble de 2. Hay doble de un número. Número es el parámetro. Y cuando a ese número le damos un valor concreto, porque es un valor variable, ¿sí? Piensen que puede recibir cualquier número doble, ¿sí? Pero como puede recibir cualquier número, en algún momento la tenemos que usar y decir, bueno, ¿qué número? Bueno, por ejemplo, quiero el doble de 4. Ese 4 ya no es un parámetro, sino es lo que se conoce como argumento. Parámetro es esa variable que puede recibir nuestro procedimiento o función. Los procedimientos también pueden recibir parámetros, ¿sí? Y argumento es cuando la utilizamos y le damos un valor concreto. Es decir, doble de número, número es el parámetro, ¿sí? Decimos doble de algún número. Y cuando decimos doble de 2, 2, 4, 100, lo que querramos pasarle a nuestra función va a ser un argumento. Acá tenemos un par de comentarios. Como las funciones de Excel nos pone Fede, tal cual. Es como las funciones de Excel, ¿sí? Cuando estamos utilizando Excel estábamos programando, ¿sí? Estamos creando soluciones para que la computadora, le estamos dando instrucciones a la compu para que resuelva nuestros problemas, que dijimos que es la definición de programar. Y acá Ro nos pone, claro, si no tendríamos infinitas funciones porque son infinitos números, ¿no? Tal cual. Tenemos infinitas funciones porque son infinitos números. Lo que es importante es también saber, hay lenguajes a los cuales esto les importa un poco más que a otros, que es entender qué le podemos dar a nuestra función para que nos devuelva el doble. ¿Sí? Acá Santi nos pregunta, ¿las constantes entonces son argumentos? No, las constantes en realidad son otra cosa. La constante, para pensarlo de alguna manera, es cuando tratamos de darle una etiqueta a un valor fijo que no va a variar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estoy pensando que tenés, no sé, estás haciendo un sistema que tiene que ver con el fútbol y de repente vos siempre estás utilizando el número 11, que es el número de jugadores en una cancha. Imaginemos que no se expulsó a nadie, ¿no? Entonces vos de repente declarás una constante que decís jugadores por equipo en la cancha y le pones el valor 11. No tiene que ver con los argumentos, ¿sí? Una constante puede ser un argumento si yo se lo estoy pasando a una función para que me devuelva algo. Acá Ron nos pone, el parámetro es el agujerito que después vamos a llenar con el argumento. El argumento sería 2, por ejemplo. Claro, el argumento sería 2. Y el parámetro sería número, por ejemplo. Si decimos doble de número, ¿sí? Número sería el parámetro y 2 sería el argumento que le da valor a ese número. Bien, como les estaba diciendo, siguiendo con el ejemplo de doble, imagínense que a doble yo le puedo pasar cualquier número y me va a dar ese número multiplicado por 2, que es lo que es el doble de un número, es ese número multiplicando por 2. Ahora, ¿le puedo pasar una letra? ¿Qué creen? O, más que le puedo, ¿tiene sentido pasarle una letra? ¿Cuál es el doble de la letra A? ¿O cuál es el doble de la letra C? ¿Qué creen? ¿Tiene sentido que nuestra función doble reciba una letra? Exactamente. El argumento sería el parámetro en un momento determinado. El argumento es el valor concreto que le damos al parámetro. ¿Sí? El valor concreto de toma. No, no se puede, nos pone acá Sofi. Bien, el poder o no poder es algo medio particular. Hay lenguajes que lo permiten. El tema es que muchas veces en programación la pregunta no es ¿se puede o no se puede hacer esto? Sino es ¿queremos que haga eso? Por ejemplo, acá Martín nos pone que el doble de C es CC, ¿no? Y que el doble de A es AA, bajo ese concepto. Pero imagínense que pensamos que el doble de A es B, porque es 2 veces la letra, es la siguiente entonces. Entonces, lo que vamos a hablar es que a algunos lenguajes les importa más, a otros menos, pero ahí entra un nuevo concepto, que es la idea de tipo de dato, ¿sí? Los tipos de datos más comunes con los que se pueden llegar a cruzar en programación son los números, como estábamos hablando, el 2, el 30, el 8,5, ¿sí? El 87, ¿sí? Esos son todos números. Después están los caracteres. ¿Qué son los caracteres? La A, la B, la C mayúscula, la E con una tilde,
el signo de pregunta, el punto, esos son caracteres, ¿sí? Y después otro dato muy común es lo que es conocido como la cadena de caracteres o string. ¿Qué son los strings o cadenas de caracteres? Por ejemplo, las palabras o los textos largos. Hola es un string. Hola, ¿cómo estás? También es un string. Bienvenidos y bienvenidas a Mumuki también sería un string. Y otro tipo de dato muy común que aparece, que es una palabra muy rara, que las personas que están trabajando en programación o están en contacto con el mundo de la programación suelen escuchar, pero para el resto de la gente no es tan común, es booleano. ¿Alguien sabe lo que es un booleano? Un espacio es un string. Acá nos pone. Si lo pones con dobles comillas, sí. También puede ser considerado un carácter. ¿Alguien sabe lo que es un booleano? 0 o 1. O dicho de otra manera, true or false. Bien, perfecto. True or false apareció ahí. O verdadero o falso, si vamos a hablar en castellano, total la idea es la misma. Decimos que un booleano, ¿sí?, es un tipo de dato lógico que sirve para representar la idea de algo verdadero o algo falso. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo. Si tenemos una función que nos dice, que le pasamos una palabra y nos dice si esa palabra o ese string, así empezamos a hablar con las palabras que estamos aprendiendo hoy, si esa palabra empieza con H, eso devuelve un booleano, ¿sí? Vos decís, hipopótamo empieza con H, devolvería verdadero. Si le pasamos botella empieza con H, nos diría que no, que es falso, ¿sí? Entonces eso nos devolvería un booleano. O por ejemplo la pregunta, ¿esta palabra tiene una cantidad de letras par? Bueno, ahí eso nos daría un booleano, sería una función por ejemplo que nos devuelve un booleano. O la idea de preguntar si un número es mayor que otro, también es un booleano, ¿sí? Porque es algo verdadero o falso. ¿Se entendió bien qué es el booleano? Es ese tipo de dato que me ayuda a representar la idea de algo verdadero o falso, ¿sí? Se llama booleano porque está asociado con el álgebra de Boole, ¿sí? Pero eso ya se va un poco del tema de la charla. Bien, ¿alguna duda que tengan hasta acá? Booleano significa verdadero o falso, correcto. ¿Quieren preguntar algo? Mientras aprovecho y tomo agua. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de, ya que estábamos hablando de tipos de datos, surge una palabrita que es dato y nos vamos a desviar un poquitito de lo que es la programación más dura, pero vamos a hablar de otra palabra que está muy de moda, que es base de datos. ¿No? Base de datos. Base de datos es como una palabra que suena cada vez más y no, está en la base de datos, es de la base de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Alguien se anima a decirme qué es una base de datos? ¿Qué creen que es una base de datos? ¿Alguien que se anime a responder? Estoy esperando. El programa es un electricista de la metafísica. A ver, estoy dando un tiempito. ¿Dónde están los soldaditos de datos? ¿Qué serían los soldaditos de datos? No sé, Manu. Pero decimos que la base de datos es un conjunto organizado de datos, ¿sí? Bien, ahí surgió otra palabra que es información. Y me diste el pie para hablar de algo re interesante. Las bases de datos son un conjunto organizado de datos, ¿sí? El tema es que estas bases de datos sirven para representar la organización, por ejemplo, pueden servir para representar una organización y sus procesos. Entonces, un lugar que almacena info, perfecto. Un lugar donde se aloja la información que necesitamos usar. Bien, todas estas cosas me encantan porque vamos a hablar. Están cerquita, pero hay una vueltita que hay que darle. Las bases de datos justamente almacenan datos, ¿sí? Las bases de datos no necesariamente son computarizadas. Ese es otro problema. Por lo general decimos, no, la base de datos y nos imaginamos algo sí o sí que está dentro de una computadora o dentro de un lugar gigante que almacena bases y bases de datos. El tema es que si una empresa, por ejemplo, o una institución tiene un montón de formularios completos en papel con un montón de datos, eso también es una base de datos. Es un conjunto organizado de datos que sirven para representar a mi organización y a sus procesos. Cumple con el objetivo, no todas son computarizadas. Y lo otro es que es importante es que justamente el nombre base de datos tienen datos, no tienen información. Entonces, datos e información no son lo mismo. Vamos a decir que el dato es algo crudo, ¿sí? La información es cuando se le da un sentido a ese dato, ¿sí? Es el dato procesado. Las bases de datos almacenan datos. Cuando nosotros utilizamos esos datos para algo,
sí estamos obteniendo información. Entonces decimos que las bases de datos almacenan datos y lo que nosotros obtenemos de esas bases de datos cuando le pedimos cosas es información. ¿Por qué? Porque le estamos dando un sentido a la hora de obtenerla. ¿Alguna duda hasta acá? Acá Leo nos pone la heladera para las recetas. Claro, si tenemos la receta, en la base de datos tenemos los ingredientes. Y los ingredientes no son información, a lo sumo cuando sabemos qué van a hacer, ¿sí? Cuando decimos, bueno, esto va a ser parte de mi guarnición. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Vamos a hablar de un repositorio. Sí, un repositorio de datos, porque tenemos repositorio un montón de cosas y es una palabra re común, repositorio, porque cuando empezamos a programar también está lo que se conoce como repositorios de código, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en estos repositorios de código es subir el código de nuestros programas, ¿sí? Justo es una palabra que es peligroso confundirse con otras cosas. Los datos son la materia prima, nos pone Fede, tal cual, son materia prima. Y una materia prima que es cada vez más importante, porque tenemos un mundo que cada vez está más regido por esos datos. Por eso están cobrando mucha relevancia en el mundo de sistemas, lo que es el análisis de esos datos y el trabajo con esos datos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá, antes de pasar a los próximos conceptos? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Alguna palabrita que quiera saber, que haya quedado suelta? Estoy dando un poquitito de tiempo. La privacidad de esos datos. Bien. La privacidad de esos datos. Sí, mientras contesto lo de la privacidad, Enzo, decime qué parte te gustaría que repita. La privacidad de esos datos. Sí, eso tiene que ver también con a quién le permitimos el acceso a nuestros datos, ¿sí? Es muy importante en esto un concepto del cual hablamos, que es ciudadanía digital, que está asociado justamente con los derechos y las responsabilidades que tenemos en este mundo nuevo digital y bueno, a quién le damos permiso para obtener nuestros datos y saber qué se va a hacer con esos datos es importante, ¿sí? Porque estamos en un mundo donde, fíjense que cuando bajamos una aplicación, utilizamos un programa o entramos a una página, a veces quieren acceder a nuestros datos. Bueno, es importante no decir, bueno, aceptar todo, sino tener conciencia de qué es lo que se está haciendo. Acá Lau nos pregunta cuál es la diferencia entre desarrollo web y programación o es lo mismo. Bien, desarrollo web es la idea del diseño y mantenimiento y creación de sitios y aplicaciones web, ¿sí? Es lo que trabajamos con web. Es una parte de la programación. La programación tiene un montón de vías. Tenemos lo que es el desarrollo web, también está muy de moda lo que es el desarrollo mobile, que es crear explicaciones. Crear aplicaciones, no explicaciones, perdón, estaba como metido en la charla. Entonces, el hecho de crear aplicaciones también es una parte y no es desarrollo web, es desarrollo mobile. También en el mundo de la programación, en la parte del desarrollo, tenemos la parte de análisis de datos. También está medio por ahí todo lo asociado a UX y UI, ¿sí? Donde UI son las siglas en inglés de User Interface o interfaz de usuario, que es con lo que cada persona al utilizar una aplicación o página o lo que sea se va a chocar. Esa es la interfaz y eso tiene que ver con la pregunta que nos había hecho Fede hoy de la expresividad. Yo estaba hablando de la expresividad del código, ¿sí? Es decir, cuán entendible es nuestro código, pero a la hora de crear interfaces de usuario, la gente que hace las UI, ¿sí? Busca que sean lo más intuitivas y utilizables y cómodas de utilizar posibles. Y eso está asociado con otro concepto que es el de UX, que UX es User Experience, ¿sí? La experiencia de usuario, es decir, cuán lindo, cuán cómodo de usar es una aplicación o un sitio o lo que sea. Tiene que ver con buscar la permanencia de una persona utilizando esa aplicación o programa o página o como quieran llamarlo, ¿sí? Ahora está muy de moda que tenemos que usar un montón de aplicaciones que capaz que antes no se usaban tanto, como por ejemplo en esta situación en la que estamos ahora de cuarentena, ¿sí? Tomaron mucha relevancia, por ejemplo, todo lo que son aplicaciones para hacer videollamadas. Entonces está bueno que sea intuitivo ese uso y que den ganas de utilizar, eso también es importante. Lo que se busca a veces, y esto ya desde un punto de vista más de otro lado y no tanto de la programación, es tratar de buscar que la gente quiera usar mi producto, ¿sí? Eso está asociado también con lo que es la experiencia de usuario.
Manu pone, o sea que si aprendes las bases de la programación podés hacer desarrollo web o mobile o servicios o videojuegos, etcétera. Bien, una buena pregunta, Manu. Sí, las bases, justamente por eso es importante asentar bien las bases como en todo lo que hacemos, ¿sí? Primero tenemos que asentar bases y entender cosas que están en común en todo eso. Y después elegir a qué rama nos vamos a dedicar, qué es lo que nos va a gustar. Quiero hacer aplicaciones, quiero hacer sitios web, quiero hacer videojuegos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto es solo hablando de programación, hay un montón de cosas. Quiero hacer DevOps, hay un montón de ramas a las que nos podemos terminar yendo dentro del mundo. Quiero dedicarme a hacer cosas con bases de datos. Me quiero dedicar al mundo de la investigación, ¿sí? Hay bases en común para todas esas cosas. Entonces está bueno saberlas y después elegir nuestra propia aventura, como diría el libro, ¿sí? ¿Alguna definición más que quieran saber? Tengan en cuenta que todo esto se va a estar subiendo y va a estar disponible después para que lo vean. Entonces si alguna definición les quedó alguna duda, la van a poder ver después, ¿sí? Con respecto a lo de repositorio que me preguntó Enzo, lo que hablamos es de que cuando vos programás, por lo general el código lo subís a un lugar para compartirlo con otra gente que programe con vos. Y bueno, eso es un repositorio de código, ¿sí? Acá nos dicen, perdón, recién me incorporo Paradigma. Paradigma ya hablamos, ya lo dijimos, pero como bien dijimos, vamos a poder ver esta charla después, ¿sí? Acá me preguntan por Data Science. Data Science, o ciencia de datos, o análisis de datos, que son términos que están muy común, tiene que ver con sacar provecho, ¿sí? De qué es... de qué se puede obtener por esos datos, ¿sí? ¿Qué queremos de esos datos? Por ejemplo, poder sacar predicciones, ¿sí? O estimar cosas a partir de datos preexistentes, ¿sí? O, no sé, tener en cuenta a qué público me quiero dirigir si estoy vendiendo algo, hacer una predicción de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Esa es la idea un poco de Data Science. Bien, Manu pone, ¿y es verdad que no hace falta hacer una aplicación que use todo el mundo? O sea, ¿podría hacer algún programa para que usen mis amigos o mi familia para ayudar? Obvio. Como dijimos hoy, programar es la idea de hacer que una computadora resuelva nuestros problemas. Entonces sí, podríamos hacer algo que resuelva nuestros problemas y no necesariamente tiene que ser algo que vendamos y que salga un montón y que nos haga súper mega millonarios o millonarias, sino que la idea es algo que nos sirva para resolver problemas o que le sirva a alguien más, ¿sí? Para Manu es fundamental la curiosidad y la creatividad. Totalmente de acuerdo. Bien, mientras van pensando nuevas preguntas, ya que nos están quedando 15 minutos nomás, quiero hablar de las últimas dos definiciones que teníamos. Me gustaría hablar de dos que, si bien no son programación, suenan mucho de la mano de programación. Y una es la definición de robótica. ¿Qué es robótica? Robótica es el estudio, diseño y creación de robots, ¿sí? La palabra robótica surge por primera vez no en un ambiente que tenga que ver con lo que es sistemas, ni programación, ni lo que sea, sino surge por primera vez en un libro de ciencia ficción de un autor que se llama Isaac Asimov. Dicho sea de paso, Isaac Asimov es mi autor favorito, yo soy fanático de Isaac Asimov, y mi libro favorito se llama Fundación, así que se lo recomiendo a todo el mundo. Y ahí surge por primera vez la palabra robótica como el estudio de estos robots. Mientras que el término robot, ¿sí?, surge también de otra obra literaria. Como verán, robot y robótica surgieron de obras literarias, y robot viene de la palabra robota, ¿sí?, que significaba algo así como trabajo forzado, ¿sí? Es como una palabra checa, de un autor checo, que no recuerdo el nombre, pero si me esperan un segundo, porque ese no es mi autor favorito, se llama Karel Capek, ahí lo tenía anotado, para no olvidarme, que usó la palabra robot para referirse a ese trabajo forzado, ¿sí? Donde se creaban una especie de robots, justamente, que aún no existían, que reemplacen a los seres humanos en lo que es los trabajos forzados, ¿sí? ¿Y por qué van tan de la mano la robótica y la programación? Van de la mano porque esos robots que van a resolver problemas que tenemos que hacer los seres humanos, ¿sí?, tienen que estar programados, ¿sí? Tenemos que programar esos robots para que resuelvan esos problemas. Y estos robots, no estamos hablando simplemente de los robots que parecen los de Terminator, ¿sí? No necesariamente eso es un robot, ¿sí? Un autito que tiene cierto comportamiento, lo que sea, también puede ser un robot. Entonces son dos conceptos que tienen que ir de la mano. Y otro concepto que suena mucho actualmente es pensamiento computacional. ¿Alguien sabe lo que es pensamiento computacional? ¿Se animan a decir lo que es pensamiento computacional? Acá estoy viendo los comentarios, pero bueno, cerramos con ese y ahora empiezo a ver un poco para atrás.
Pensamiento computacional. ¿La escucharon? ¿Saben qué es? ¿Se animan a decir que creen que es el pensamiento computacional? Pensar como una compu, nos dicen. No es pensar como una compu, pensamiento computacional. Pensamiento computacional es un conjunto primero de habilidades humanas, ¿sí? Es un conjunto de habilidades humanas que permiten formular problemas de manera tal que su solución pueda ser ejecutada por una persona o computadora. Entonces vos decís, bueno, si es una habilidad humana y esas soluciones pueden ser ejecutadas por una persona, ¿por qué se llama pensamiento computacional? Es porque estas habilidades son habilidades que se encontraban en personas que se dedicaban a la programación y de repente se decidió hablar de estas habilidades que tenían las personas que trabajaban programando. Entonces estas habilidades pueden ser, por ejemplo, la descomposición en subproblemas, que es la idea de agarrar un problema grande y volverlo problemas más chiquitos para solucionarlo, la idea de crear algoritmos, de detectar patrones, de representar información. Hay muchas habilidades, pero bueno, vamos a hablar de esas por ahora, ¿sí? En Mumuki hablamos mucho de pensamiento computacional y una cosa importante es que programación, robótica y pensamiento computacional son 3 temas que se están hablando mucho en todo lo que es el ámbito educativo, ¿sí? Bien, a ver, voy a leer un poquito, que tengo abandonado el chat. A ver qué nos estuvieron poniendo. A ver, acá. Las clases son abstractas y los objetos las instancias de las clases. Eso no sé de dónde viene. Ah, acá encontré. Chester, yo tengo dudas. ¿A qué se denomina instanciar una clase y polimorfismo? Bien, la idea de instancia y de clase viene del paradigma orientado a objetos, que me habían preguntado y es el que más me gusta para programar. La idea es que el paradigma orientado a objetos, a la hora de hacer sus soluciones y hacer una solución, hacer un programa con un paradigma orientado a objetos, lo que nos valemos es de objetos que son como entes, a los cuales les enviamos mensajes para resolver nuestros problemas, ¿sí? Entonces de repente nosotros tenemos muchos objetos que les envías mensajes y resuelven problemas. Ahora, cuando tenés muchos objetos, ¿sí?, que les mandás el mensaje y hacen exactamente lo mismo, ¿no? De repente decís, bueno, pero estos objetos son todos muy parecidos. Bueno, entonces quizás estamos en la idea de que esos objetos responden a una clase. Y es la hora de quizás hablar de una clase, ¿sí? Esos objetos pertenecen a una clase. Entonces de repente decís, bueno, tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo esta. Voy a usar el mismo ejemplo que usamos en paradigmas, por una cuestión de cariño. Tenemos una golondrina que se llama Pepita. Y de repente decimos, bueno, que la golondrina puede comer perdiz, por ejemplo, y puede volar. Y de repente tenemos otra golondrina, ¿no? Que se llama Ana. Y Ana es exactamente lo mismo. Puede comer perdiz y puede volar. Y lo hace de la misma manera que Pepita. Entonces de repente decimos, bueno, entonces ya no tendríamos que hablar de objetos sueltos, sino que tendríamos que hablar de objetos que responden a una clase. ¿Qué clase? La clase golondrina, ¿sí? Cuando instanciamos un objeto es cuando a partir de una clase, la clase es como una fábrica, como un molde, creamos objetos particulares. Entonces decís, bueno, ahora sí, tengo una golondrina, por ejemplo, Pepita, a partir de esa clase. Esa es la idea de instanciar, ¿sí? Y polimorfismo, acá Manu responde, por preguntar por polimorfismo, sería distintas clases que tienen funciones o mensajes en común. Por ejemplo, la clase gato y perro podrían tener un método en común que sería comer. Entonces esas 2 clases serían polimórficas. Bien, vamos a hacer una aclaración sobre eso. La idea de polimorfismo es 2 clases que entiendan el mismo mensaje, ¿sí?, y que probablemente hagan cosas distintas, y al mismo tiempo un tercer objeto que utiliza y se aprovecha del hecho de que entiendan eso. Es decir, imagínense que yo soy un director de orquesta. Entonces de repente está la clase de la persona que tocan con trabajo, tengo otra clase para el pianista, tengo otra clase para el violinista, tengo otra clase para el chelista. Y yo de repente empieza el hombre y digo tocar. Y yo quiero decir, bueno, para cada persona de mi orquesta yo quiero que toque. Y no me tengo que andar preocupando por qué clase es cada músico, sino que yo digo tocar y cada objeto que es instancia de una clase, por ejemplo los chelistas son objetos son instancias de la clase chelista, ¿sí?, van a saber qué hacer cuando yo les diga tocar. Entonces eso es el polimorfismo, el poder enviar el mismo mensaje a objetos de distintas clases despreocupándome de a qué clase pertenecen. ¿Quedó claro la idea de polimorfismo? Acá nos ponen, los inteligentes son los seres humanos, no las computadoras. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Las computadoras no son inteligentes. Si bien está medio de moda el término inteligencia artificial, lo que se busca es tratar de emular lo más posible una computadora que razona o que piensa,
pero está mal porque las computadoras no piensan, ¿sí? Las que piensan son las personas. Bien, estoy mirando cada un ratito la hora para que no se nos pase. ¿Alguna duda más de la que quieran hablar? Acá Lau nos dice, no sé objetos, pero ahora quiero aprender. Sí, está buenísimo objetos y lo recomiendo a todo el mundo. A ver. Podría ser un poco de lo que es la resolución de problemas por medio de la informática. Ah, bueno, eso me quedó, no sé. Bien, acá nos preguntan qué es la inteligencia artificial. También, al igual que la robótica, es un área multidisciplinar que busca esto, busca tratar de que las máquinas, ¿sí?, traten de emular lo más que puedan el razonamiento y el pensamiento humano, para decirlo de alguna manera. Es una manera de decirlo, las máquinas, como dije, no razonan ni piensan, pero está asociado con la idea de tratar de que sean lo más parecidas que podamos a nuestra estructura mental, y está muy asociado con algunos conceptos que también están de moda, como el de machine learning o aprendizaje automático, en el cual buscamos que la máquina vaya aprendiendo, ¿sí? Por eso se llama aprendizaje automático. Entonces imagínense que queremos un sistema que identifique imágenes y le pasamos una imagen de una mesa. Entonces decís, bueno, toma, le pasás la imagen de otra mesa y dices, ah, esto es una mesa, buenísimo. Y de repente le decís, bueno, ahora tenés la imagen de una mesa y una planta. Le pasás la mesa, entiende que es una mesa, le pasás la planta, entiende que es una planta. Y le pasás un perro. ¿Qué te va a decir? La computadora no piensa, entonces no te va a decir, ah, eso es un perro. Si no, se va a fijar, ¿a qué se parece más? ¿A esto que tengo acá verde y con hojas o a esto que tiene 4 patas? Ah, lo que tiene 4 patas. Bien, perfecto. Entonces estamos hablando de una mesa. Vos le decís, no, no es una mesa, era un perro. Buenísimo, ahora ya sé lo que es. Una mesa, un perro y una planta. Bien, y de repente le pasás un caballo, pero no sabes lo que es un caballo. ¿Y a qué se parece más el caballo entre un perro, una mesa y una planta? Se parece más al perro. Entonces, ¿es un perro? No, no es un perro, es un caballo. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la idea. ¿Los Tesla tienen Machine Learning? Me pregunta acá Fede. La verdad que, supongo que estás hablando de los autos Tesla, tienen la idea un poco de inteligencia artificial, me parece, pero la idea es que vayan aprendiendo, ¿sí?, sobre las cosas que van pasando. No sé cómo está hecho lo de Tesla, no sé si tiene Machine Learning, yo calculo que sí, pero no sé si no es que está ya predeterminadas todas las opciones que puede llegar a tomar en determinados escenarios. Si ya está todo como muy marcado y no va aprendiendo de la experiencia, no estaríamos hablando de Machine Learning. ¿Sí? Ah, ahí está, era mi aporte a la pregunta si conocíamos qué era el pensamiento computacional. ¿Un programador debe tener, nos pregunta Sebas, ¿un programador debe tener manejo de todos los lenguajes de programación o solo puede enfocarse en uno específico? Bien, tanto los programadores como las programadoras no solo no deben tener, sino que probablemente es imposible que tengan manejos porque hay muchísimos lenguajes de programación. Entonces, no necesariamente tiene que ser enfocarse en uno, sino en los que sean necesarios para lo que quieras hacer. Tanto si te vas a dedicar a trabajar, o como si querés hacer algo por tu cuenta, o si es por curiosidad, la idea es ver qué lenguaje se ajusta mejor al problema que querés resolver, y aún mejor, ¿sí?, es ver qué paradigma te puede servir para resolver ese problema y elegir un lenguaje dentro de ese paradigma para poder hacerlo, y enfocarte en ese, ¿sí? No hace falta saber todos, ¿sí? Y la idea y la importancia de saber las bases de la programación es que si vos entendés el paradigma y la idea de cómo se resuelve un problema, pasar de un lenguaje a otro es simplemente sintáctico. ¿Y de qué hablo cuando hablo de sintáctico o sintaxis? Que es la manera en la que se escriben las cosas. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, yo sé que quiero hacer esto, no sé cómo se escribe en este lenguaje de programación, pero ya sabés qué querés hacer. Y después saber cómo escribirlo es un detalle nomás. Es más preocupante no saber cómo resolver el problema o cómo poder encararlo, y ahí está la dificultad grosa. Una vez que ya tenés la idea de lo que querés hacer, ver cómo lo escribís, o sea, el pasaje sintáctico es simple. Por eso no es importante saber todos los lenguajes, pero sí está bueno saber las bases de cada paradigma. Bien, el Machine Learning se usa mucho para falsificar expresiones de rostros en otros cuerpos. Sí, hay de hecho una página muy interesante con eso. Como cuando Google Fotos te clasifica las fotos, pone Fede, tal cual. Bien, estamos ya a punto de cortar. Nos quedan 3 minutos. Recuerden que esto se va a poder ver, sí, va a estar disponible dentro de la página de Mumuki. Pero bueno, es un poco la idea que después lo puedan ver, sí, y ver todas esas dudas. Así que ya estamos por cortar. No sé si alguien quiere decir algo, ya nos queda poquito tiempo. ¿Sí? Bueno.
agradecer a todo el mundo por haberse... Deepfake. Excelente, gracias Fede. Agradecer, perdón si quedó algún comentario sin resolver. Les decimos sí que vamos a seguir con estos vivos. Si vayan conectándose, si se les ocurre una idea de algo que digan, che, me re gustaría ver un vivo de Mumuki en lo que hablen de tal cosa, métanse, díganos, che, me encantaría ver un vivo de esto, nos re gusta, nos encanta hacer esto, es un placer. Si tienen más preguntas, sí, nos las pueden enviar por nuestras redes, por ejemplo, si tienen alguna duda, si quieren recomendar algo. Sí, siempre estamos leyendo sus sugerencias. Y bueno, muchas gracias por haberse conectado y por haber estado. Perdón si me quedó algún comentario sin leer. Estuve medio a la pasada, pero iban apareciendo muchos. Y la idea era que no se vayan sin estas 15 palabras que saber sobre programación, ¿sí? Bien, Lucho acá nos pone, nos quedamos con ganas de más. Bueno, pero vamos a seguir, Lucho. Es importante que estés atento a las redes para ir viendo cuáles van a ser las próximas charlas y de qué vamos a hablar. Recuerden que lo van a poder ver después, ¿sí? Este video no se pierde, va a estar disponible por 24 horas dentro de la página de Mumuki y después lo vamos a subir a YouTube, ¿sí? Acá estoy viendo los comentarios, a ver si se me pasó alguno. ¿Dónde puedo arrancar a programar? Si bien tenés muchas opciones, te recomiendo Mumuki si no hiciste nada, ¿sí? Metete en la página de Mumuki, ahí tenemos contenido para personas que no hayan hecho nada de programación. Ingresá a mumuki.io, Agus, y ahí vas a poder ver las cosas, ¿sí? Un abrazo grande a todo el mundo, gracias por haberse conectado, es un placer, ¿sí? Me encantó haber tenido tanta gente y toda la participación. De vuelta, disculpas si alguien se quedó con alguna duda, ¿sí? Bien. ¿Alguna? A ver, ya estamos en 59, así que en cualquier momento ya se corta esto porque a los 60 minutos te echan, que es lo que le pasó a Agus hace 2 semanas. Bueno, muchas gracias gente por conectarse, ¿sí? Me voy a quedar acá hasta que termine. ¿Por qué es I.O.? Bueno, te cuento rapidito eso. I.O. se suele utilizar para las cosas que son de Oceanía y el Mar Índico, pero en este caso se utiliza mucho como el juego de palabras por la expresión de que I.O., ¿sí? Es lo que se utiliza por input-output, ¿sí? Es lo que es entrada-salida. Entonces se utiliza ese juego de palabras con ese dominio. Entonces muchas veces para las cosas de programación se utiliza .io. Es un poco el juego de palabras por entrada-salida. Si bien no se creó por eso, se utiliza para eso. Menos mal que fue una preguntita que se podía responder rápido. Bueno, gente, recuerden que lo pueden ver y que esto va a quedar subido a la página, ¿sí? No se lo pierdan y pueden repasarlo cuando quieran, ¿sí? Muchas gracias por haberse conectado. Saluditos.